este problema se origina por mensajes muy claros que se dieron en la campaña electoral, que fueron estimulados. El gobierno hace la transferencia de funciones no en julio, sino desde junio. O sea, desde junio, cuando se hacen las transferencias de funciones, se conoce, se tiene un diagnóstico de la conflictividad en el país, y la Defensoría del Pueblo hace un listado, un inventario de los conflictos sociales. Y obviamente que cuando ingresa el Premier Lerner a la presidencia del Consejo de Ministros, desmontan la unidad de conflictos, de prevención de conflictos. La han desmontado, como han desmontado en muchos sectores. El Ministerio de Energía tenía una buena oficina de prevención de conflictos, que a raíz de lo que pasó en Bagua, nosotros tomamos la disposición que hubieran unidades de prevención de conflictos no solamente en la PCM, sino cada sector asumiera su responsabilidad. Y luego lo extendimos a que cada gobierno regional tuviera su unidad de prevención de conflictos, porque muchos de los problemas que hay son problemas que se deben resolver en las instancias locales, regionales. Y durante 2 años y medio se había acostumbrado a estos sectores que tienen de repente legítimas demandas a que solamente querían hablar con el primer ministro. Ahora la han elevado un poco más porque quieren solamente que vaya el presidente Humala. Señor Tejada, buenos días. Se ha anunciado hoy a grandes titulares que se suspende el proyecto Conga. Sin embargo, suspender no es cancelar, y esto no ha sido suficiente para que la agitación social en Cajamarca disminuya. Se está llevando al extremo de que se está pidiendo al Ejecutivo cancelar definitivamente el proyecto. ¿Qué cree usted que va a ocurrir finalmente? Bueno, para empezar, no sé por qué se dice que se ha desmontado la unidad de investigación de los conflictos sociales, ¿no? Eso está funcionando en la PCM en estos momentos. Pero más allá de eso, creo que se ha dado un paso importante. La misma empresa Yanacocha ha reconocido que era inviable mantener un proyecto con ese nivel de conflictividad social sin un apoyo de la población, y el gobierno ha sido bastante firme en suspender esas actividades. Yo creo que a partir de ahí hay que seguir fomentando el diálogo, porque, como bien dice Salomón Lerner, ya se dio la empresa, ahora tiene que ceder la población, y tenemos que sentarnos a dialogar. Tampoco se puede decir que esto es insuficiente y se tiene que cancelar, porque eso ya se determinará en un diálogo, en una negociación democrática. Si no, ambas partes se pueden poner en situaciones extremas, ¿no? O en posiciones extremas, que no nos va a llevar a nada. Yo creo que es un paso importante. Creo que se supera de alguna manera la política del perro del hortelano, que veía a la población más como enemiga cuando se oponía a determinados proyectos, y aquí se está escuchando al pueblo y se está buscando mantener un mayor diálogo. Señor Velázquez, es que en el gobierno anterior se vio en más de una oportunidad que proyectos de gran envergadura fueron detenidos o cancelados por la presión popular. Tía María, por poner un ejemplo. ¿Hasta qué punto un país puede, digamos, frenar el desarrollo económico simplemente por la agitación social? Es decir, las poblaciones tienen derecho a protestar, pero hay un límite. La protesta popular no puede guiar la política de un país. Por supuesto que sí. En Tía María no pasó lo de ahora de Conga. En Tía María lo que sucede es que el proyecto que planteaba la reinversión de Saudre era de que iban a hacer un ducto debajo de la reserva del Megantoni, y los pobladores, mal informados por algún sector político en la zona, consideraban que también el subsuelo era reserva y que no podía ser afectada. Y lo que se dijo fue que la empresa replanteara la conducción del ducto por donde iba a pasar el gas. Pero en el caso de Conga, yo quiero decir algo de verdad, lo digo lamentar. En primer lugar, creo que el gobierno ha tenido la mejor disposición de ir a un diálogo sincero, pero el interlocutor del diálogo ya fijó una posición. Estamos ante dirigentes que tienen una formación política antiminera. El señor Saavedra, que es el presidente del Frente de Defensa Ambiental, ha sido condenado por miembro del MRTA. O sea, ahí no hay ninguna posibilidad de diálogo. Y no pequemos de ingenuidad. Aquí lo que se está haciendo es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellos ayer, después de escuchar que la minera de Yanacocha dice, a exigencia del gobierno, para abrir un espacio de diálogo, que nos parece bien, suspende las actividades, ellos dicen, no, nosotros queremos una norma que declare la inviabilidad del proyecto Conga. O sea,
El criterio político, porque es el único que argumentan, el criterio político se impone al criterio técnico. Hay un estudio de impacto ambiental y todo un proceso que se inicia no en el gobierno de Alan García, sino en el gobierno del presidente Toledo. Se va tomando todas sus etapas, se van haciendo todas las observaciones, las van levantando, se llega a la etapa ya de la inversión y luego aparecen nuevos actores políticos vinculados a la ultraizquierda y ahora se irrogan la representatividad de las comunidades y de pueblos de Cajamarca para, a través de la violencia, a través del amedrentamiento, tratar de imponer una situación que sería catastrófica para el país, porque aquí está de por medio no solamente los intereses de Cajamarca, Beto, sino de todo el Perú. Si ellos hablan de hacer una consulta a las comunidades, los recursos naturales son de todos los peruanos, y el suspender una inversión, creo que la más importante en los próximos 10 años, porque es el 10% de los 50.000 millones de dólares que va a haber en inversiones en este rubro, que son el soporte más importante de la inversión de la exportación en el país, se le debe consultar a todos los peruanos. ¿Por qué el señor, no solamente a los cajamarquinos? ¿Por qué el señor Gregorio Santos y el otro señor Saavedra, que nadie lo ha elegido, que no ha sido elegido democráticamente como el señor Santos, se rogan la titularidad de decir, queremos una norma que declare la inviabilidad del proyecto Conga? O sea, luego de que un ciudadano haga todo un procedimiento, un trámite para obtener una licencia, la obtiene, luego que la obtiene el Estado de Derecho le dice, ¿sabes qué? Tu tema no va porque 4 o 5 respetables ciudadanos peruanos consideran que por una cuestión ideológica no debe haber el proyecto. Yo creo que eso es gravísimo. Señor Tejada, usted acaba de decir, y Yanacocha ha reconocido que es inviable el proyecto por el nivel de rechazo. Sin embargo, los gobiernos no pueden funcionar simplemente al son del estado de ánimo de las gentes. El presidente ha sido elegido democráticamente, el presidente tiene una autoridad y el presidente tiene que poder mandar. Si no puede gobernar, si no tiene principio de autoridad, si va a tener que retroceder cada vez que alguien queme una llanta, este país va a ser ingobernable. No, por supuesto. Mira, yo además pienso que el gobierno quiere hacer las cosas diferentes en esta materia, quiere tener una minería mucho más responsable ambientalmente, que tenga una mejor relación con sus trabajadores, con las comunidades, y si siempre se van a querer declarar inviables los proyectos, nunca va a haber oportunidad de mostrar que se pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? Eso es algo que también tiene que entender la población. Ahora, yo entiendo que hay una memoria histórica, colectiva, que en donde ha habido minería hay mucha pobreza, ¿no? Este es el caso de Huancavelica, en Bolivia, por ejemplo, Potosí, pero ¿cuándo demostramos que podemos hacer las cosas diferentes? Si es que no se da la oportunidad de que avancen estos proyectos. Las empresas saben todo lo que pierden por esta conflictividad social. Uno puede poner por delante el principio de autoridad, pero a veces las cosas se desbordan y si no se soluciona, al final la empresa, por más que se quiera imponer un proyecto, no va a poder avanzar, ¿no? Entonces creo que el paso que da el gobierno es importante, llamando al diálogo con una posición responsable también de la empresa, de entender que se tiene que dar esta situación, pero me parece que ahora sí la población tiene que poner un poco más de su parte, ¿no? Nosotros estamos planteando ampliar el estudio de impacto ambiental, incluso traer un peritaje internacional, plantear un estudio hidrogeológico y veremos que de aquí salgan las mejores condiciones para todos, ¿no? Nosotros sí creemos que tiene que haber este tipo de inversión, porque finalmente de gran parte de esos ingresos vive el Perú y tenemos un nuevo impuesto que puede llamarse a grandes rasgos a la sobreganancia minera, pero que se va a aplicar en la medida en que haya inversión. Entonces, creo que todos tenemos que poner nuestra parte para solucionar esta situación. Ahora, ¿de qué manera explicarle a la población, señor Velázquez Quesquén, que toda esta protesta social finalmente lo que hace es mantener las condiciones de progreso y de esperanza de salir de su desarrollo? Es decir, estamos hablando de una población empobrecida que está diciéndole no a una inversión monumental. Es decir, que le está cerrando la puerta a un capital que el país simplemente no va a poder usar para el desarrollo. Es decir, ¿cómo hacer entender que tiene que existir un equilibrio entre protección del medio ambiente y desarrollo real para las comunidades? En los últimos años, a raíz de la desconfianza que ha habido histórica, la relación pueblo-inversión minera, el Perú ha avanzado mucho en ir implementando mecanismos, por ejemplo, como la creación del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de estudio de impacto ambiental, las consultas, las audiencias que se hacen previo a la aprobación de un estudio de impacto ambiental. O sea, se ha avanzado. De repente hay que mejorar ese procedimiento, me parece absolutamente legítimo.
O sea, pero que no se diga que hoy día el tratamiento que el Estado le da a la minería formal es igual que la que se le daba hace 40 o 50 años. Entonces, esa desconfianza hoy día también ha sido nutrida con confusión, porque vemos un ministro del Ambiente que su viceministro filtra un informe cuestionando una opinión que había dado el Ministerio de Energía. O sea, no hay una posición coherente del gobierno. Entonces, yo lo que creo aquí, te lo digo modestamente, porque yo también creo que el presidente Humala ha tenido tiene la voluntad de querer conciliar una inversión responsable como es esta con lo que debe significar prosperidad y desarrollo para esos pueblos. Se tiene que enfocar de dos maneras. Por ejemplo, después del mensaje de anoche, el presidente regional, ojo, te digo esto, estas movilizaciones del presidente regional, se han mostrado fotos, hay funcionarios, trabajadores, qué fácil es, obviamente, pagar la planilla del Estado, o sea, con los tributos de todos los peruanos, pagar planillas de trabajadores que durante 5 días están saliendo a marchar, y con toda la logística que se está financiando. Entonces, yo creo que aquí, al abrirse este espacio de diálogo, tiene que hacerse sobre un punto que debe ser fundamental. Si el diálogo debe llevar a poner este tema en manos de ¿quién? De la ciencia. La humanidad construyó la ciencia ¿para qué? Para resolver un tema fundamental. ¿Cuándo un recurso puede ser aprovechado racionalmente? ¿Quién lo determina? La ciencia. No lo determina el señor Santos, por respetable que sea, ni el señor Saavedra, ni el padre Arana. La ciencia. Entonces ya, que quieren hacer un peritaje, quieren revisar, quieren levantar las observaciones que se hagan, pero ellos ya no están planteando eso. Ellos quieren un decreto que declare la inviabilidad del proyecto Conga. Y eso sí es muy delicado, eso es muy grave. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Adicionalmente a esto, tiene que haber una posición firme del gobierno nacional de replantear la utilización de los recursos que se asignan por regalías y por canon. Los presidentes regionales y los alcaldes, cuando reciben el canon bien, cuando les quieren recortar, cuando caen los ingresos, son los primeros en reclamar y quieren que con recursos de todos los peruanos se cubra la parte que ellos no reciben de canon. Pero creo que aquí tenemos que asumir responsabilidad el Parlamento y el Poder Ejecutivo para que los beneficios, por ejemplo, estos 170 millones de dólares que van a ingresar en 3 o 4 años cuando comience a funcionar la mina a Cajamarca, puedan tener un impacto directo en las comunidades. Y aquí también hay que hacerle un cuestionamiento al Ministerio de Economía. Dicen, sí, ellos tienen 1.000 millones, pero anda a ver todos los requisitos, todas las exigencias que el Ministerio de Economía le pone a los presidentes regionales, a los alcaldes, para que puedan ejecutar esos recursos. Entonces, tiene que haber un enfoque más amplio, tiene que entenderse de que esta actividad extractiva algún día se agota, y con esos recursos que tú vas a obtener como producto de estas utilidades, estas ganancias, tienes que ir construyendo actividades productivas sostenibles y que puedan sacar de las condiciones en que están a los pueblos que están empobrecidos. Señor Tejada, antes de que este conflicto estallara, representantes de las comunidades de Cajamarca estuvieron dialogando en Palacio de Gobierno. El propio Premier Lerner ha contado que el señor Santos o diversos líderes estuvieron allí en mesas de conversaciones que finalmente no llegaron a ningún puerto. En este punto, en la exigencia de la cancelación total del proyecto, ¿qué va a hacer el gobierno? Es decir, ¿cómo dar marcha atrás cuando ya se ha anunciado una suspensión que es, por supuesto, un triunfo de quienes han tomado las calles? Mira, eso lo tendría que responder el Ejecutivo y el Premier Salomón Lerner, ¿no? Yo me he enterado con ustedes por la televisión el día de ayer, no sé cuáles serán los siguientes pasos. Como te digo, creo que es importante este nuevo llamado al diálogo. La población, lamentablemente un sector no lo está entendiendo como un triunfo, como lo has señalado tú, que podría entenderlo así, si es que no tiene la cancelación. El gobierno ha recibido ya un proyecto con todo firmado, con una serie de compromisos de Estado, no de gobierno, ¿no? Entonces, tiene que hacer respetar esos compromisos de Estado. Entonces, por ahí me parece que el primer diálogo no llegó a buen puerto, porque efectivamente el gobierno no podía retirar una firma de algo que estaba firmado ya por la anterior gestión. Entonces, a partir de ahí había que ver cómo avanzábamos con un proyecto que tenía que darse, ¿no? Ahora se ha planteado esta suspensión, se han planteado algunos estudios adicionales que se van a hacer, que son positivos, y creo que la empresa va a tener que movilizar también tecnología de punta.